buenas noches. ¿Cómo les va? Qué placer encontrarnos de vuelta aquí por la pantalla de Canal 10 en esta cita semanal que ya tenemos con ustedes todos los domingos a las 10 de la noche para abordar los distintos temas que dejó la política y, como siempre decimos, los que van a venir, porque para nosotros y para muchos de ustedes que estarán ya pensando en plancharle la ropa a los chicos para el otro día, en preparar el traje para ir a trabajar, es el primer día de la semana, así que vamos a estar contándole todo lo que se viene. Pero yo les decía qué es lo que pasó. Y si hablamos de qué es lo que pasó, fíjense. Argentina regresó al Fondo Monetario Internacional. El Congreso de la Nación le dio media sanción al proyecto opositor para frenar el aumento de las tarifas. Tenemos un gobernador, Juan Schiaretti, que por un lado le dijo públicamente que el Congreso no tiene facultad para legislar sobre ese tema, pero sus diputados el miércoles pasado en la sesión sí lo hicieron. Un montón de información que tenemos para analizar con mi querido amigo Julián Cañas, que ya lo veo caminando atrás de cámara, ansioso por entrar en escena. Por otro lado, quédense ahí porque hoy se anima a jugar con nosotros a la rayuela política Miguel Siciliano, precandidato a intendente y funcionario también actual del gobierno de la provincia. Y además, quédense porque vamos a tener un debate muy interesante entre dos legisladores, un oficialista, Daniel Pacerini, también precandidato a la intendencia, le vamos a preguntar, y Juan Pablo Quinteros del Frente Cívico, también precandidato a la intendencia, también se lo vamos a preguntar. Pero como ustedes saben, en este programa no estoy sola, ya mismo vamos con Adri Soria. Buenas noches, ¿qué tenés para hoy? Bueno, hoy lo primero, los invito a participar de la consigna de la noche. Vamos a preguntar en este contexto en donde se discute la caída de imagen de Macri, pero que no hay nadie en la oposición que lo pueda aprovechar. Entonces la consigna del día va a ser: si hoy fuesen las elecciones, ¿votarías Macri? Además, en la columna digital vamos a stalkear a nuestros diputados que están tomando decisiones en el Congreso de la Nación para ver si opinan lo mismo años anteriores. ¡Apa! Bueno, me gustó esa consigna. Julián Cañas, buenas noches, bienvenido. Le voy a dar un beso a mi amigo Julián Cañas. Muy bien. Aquí estamos cerrando el domingo como siempre. Interesante, ¿no? Si hoy fueran las elecciones, ¿votarías a Macri? Bueno, yo hago esa especie, no sé vos, pero yo en los asados familiares, con comida con amigas, ¿viste? Che, gente que no le interesa mucho la política, y voy sondeando. Y te digo que hay me parece que la época esa del romance, ¿viste? Esos 2 años de crédito, se le está acabando al presidente. Sin duda, me parece que todas las encuestas marcan eso. Por supuesto, el macrismo tiene la confianza y todavía falta más de un año para que comience la campaña del año que viene. Y la esperanza es que revertir esta situación económica, pero sin duda, este es el peor momento del gobierno nacional. El famoso el segundo semestre llegó, bueno, todavía no ha llegado. Bueno, pero hoy tenemos un tema muy interesante para abordar, de una manera muy divertida, Julián, porque esta semana el Congreso de la Nación fue protagonista, la Cámara de Diputados, en donde Córdoba tiene muchos representantes, 18 diputados allí. 18 diputados, exactamente. Hoy vamos a tratar a ver a quién le responden políticamente cada uno de estos diputados. ¿Te parece que nos entremos en eso? Pero por supuesto. Bueno, ya tenemos... parece que me vas a invitar en un viaje en barco. Bueno, a mí dame un Dramamine porque a veces me suelo marear. Bueno. Un poquito. Pero bueno, miren, tírenos cuando usted quiera, señor director, la imagen, porque ya vamos a estar abordando. Mira, me voy abriendo. Primer barco, el capitán... El gobernador Juan Schiaretti. O sea... Muy bien. Yo te diría, Julián, que la lógica indica que estos 4 diputados responden a Schiaretti, pero yo te pregunto, ¿responden a Schiaretti? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, en realidad responden a Schiaretti, pero en la sesión del miércoles pasado, en realidad el gobernador les dio vía libre, pero aparentemente, por lo menos, el diputado Martín Yarlora había firmado en comisiones un voto que, como vos dijiste al principio, el gobernador había dicho que el Congreso Nacional no debía legislar sobre tarifa. Sin embargo, Yarlora había votado o apoyado el proyecto de los legisladores opositores que intentan ponerle un freno al tarifazo del gobierno nacional. Luego, el gobernador, cuando aquí en Córdoba los intendentes de Cambiemos presentaron una demanda en contra de la provincia, cambió la posición del gobernador y le dijo, les doy vía libre. Esa vía libre fue precisamente que los 3 diputados, porque Pablo Casinerio no estuvo el miércoles, estuvo de viaje, los 3 diputados que responden al gobernador, incluso su esposa, Alejandra Vigo,
votaron el proyecto del peronismo kirchnerista y federal, es decir, toda la oposición. Julián, ¿esto puede hacer naufragar el barco peronista? Digo, esto que Yarlora haya desairado de alguna manera al gobernador Juan Schiaretti, ¿puede provocar algún quiebre dentro del peronismo? Me parece que los intendentes de Cambiemos le tiraron una soga al gobernador al presentar esta demanda, que le dieron allí un argumento al gobernador para decir, le doy vía libre a los diputados. Si no, me parece que hubiera sido una situación, porque ya Yarlora había anticipado que él iba a repetir el voto que había hecho en las comisiones del Congreso, es decir, que iba a contradecir la opinión del gobernador, que lo dijo en un video, el Congreso no debe legislar. Pero como el gobernador se enojó porque los intendentes opositores, incluso un macrista, que luego lo vamos a ver, demandó a la provincia por el tema de la coparticipación, entonces el gobernador se enojó y dijo, vía libre, y háganse tres cargo. Diputados votaron el proyecto del peronismo opositor. Bueno, puntualmente sobre el tema del peronismo, quédense allí porque hoy le abrimos el expediente que tenemos como todos los domingos al gobernador Juan Schiaretti, pero los invito a ver otro barco, porque no es el único, por supuesto, que hay en la Cámara Baja. En este caso, Julián, el barco de... Pero mira qué linda esas marinas, el barco de Cambiemos. Este sería el barco radical, pero en este caso es el barco mestrista. Porque están los 4 diputados que responden al intendente de Córdoba, su hermano Diego Mestre. El cupo femenino superado ampliamente, ¿no? Olga Rista, Soledad Carrizo y Brenda Austin son los 4 diputados mestristas dentro del bloque de Cambiemos. Es decir, un dato que no es menor. El intendente Ramón Mestre tiene 4 diputados que le responden directamente a él, no a Cambiemos, y si en algún momento, como vos viste los vaivenes que hay en la relación con el presidente de la Nación, Mestre tiene la misma cantidad de votos que, por ejemplo, Schiaretti en la Cámara de Diputados. Interesante. Es un dato interesante. Hasta ahora nunca lo ha usado, pero los mestristas siempre amagan por abajo, dicen, si el presidente se enoja con nosotros o tenemos 4 votos que responden al intendente de Córdoba. Bueno, seguimos con los barcos y en este caso vamos a ver otro barco, bueno, un barco de 2, vamos a decir. Capitán y la... Así es, Adriana marinera. Nazario, diputada nacional. Es peronista, fue elegida en la boleta de Unión por Córdoba, pero ya el año pasado, con motivo de la reforma previsional, estuvo, tuvo una posición contraria a la del gobernador Juan Schiaretti y se fue del bloque de Córdoba Federal al bloque del masismo. Ahora está dentro del bloque del peronismo federal, pero no regresó al bloque de Córdoba Federal, donde están los 4 diputados que responden al gobernador. Dicen en el peronismo, Julián, que tiene muy mala relación con Yarlora y que bajo ningún punto de vista ella iba a aceptar que Yarlora comande ese bloque, digamos, quedara abajo de la dirección de Martín Yarlora. Puede ser, las relaciones personales a veces superan a la política, puede ser. Todo puede ser. Por supuesto, responde a su esposo, el ex gobernador José Manuel de la Zona. Por supuesto. Bueno, último barco, en este caso le podemos decir el barco K. El barco K, porque ustedes saben también, el kirchnerismo cordobés tiene diputados en este momento en la Cámara Baja y mirá, ahí estamos. Bueno, yo acá... Pereira, de Concertación Forja, ¿vos lo ubicás en este lote de los K? Hasta ahora siempre ha votado con el kirchnerismo. Digamos, él la tiene como referente a la expresidenta Cristina Fernández, aunque su hija, que es la intendenta de Villa Dolores, rompió, dicen, hasta la relación personal con su padre, la relación política seguro, porque su hija, la intendenta de Villa Dolores, se fue al macrismo. Gloria Pereira. No a Cambiemos, sino al macrismo directamente. Por supuesto, Gabriela Esteves de la Cámpora, una dirigente que responde directamente a Cristina, y Pablo Carro también, un dirigente del lo que se llama el cristinismo duro. Bueno, ahí está. Vení, Julián, te invito a acercarte acá porque te quiero presentar el próximo tema, pero muy interesante el tema de los barcos porque es importante saber a quiénes responden políticamente porque en ese marco se puede empezar a leer muchas de las acciones que suceden en la Cámara Baja, ¿no? Exactamente. Bueno, relacionado a esto es el expediente que vamos a abrir en este momento al gobernador Juan Schiaretti y estas idas y vueltas que ha tenido con esto de que hemos dicho... Y ahora una nueva estrategia de comunicación. El gobernador se comunica a través de videos. El youtuber. Exactamente. Lo dijimos, ¿no? Dicen la explicación que dan en el centro cívico es que de este modo el gobernador no se pelea con ningún periodista, ningún medio y publicita, digamos, a través de un video, todo lo levantan, todos los medios de comunicación lo levantan al mismo momento
y no tiene diferencia con ningún medio. La comunicación unilateral a lo Cristina, ya lo dijo Adrián Soria el programa pasado, un nuevo youtuber. Un detalle cordobés. que también se lo marcamos siempre al kirchnerismo, esta forma de comunicar no permite las repreguntas que siempre son importantes con los periodistas, pero bueno, es la estrategia que eligió. Es la estrategia que eligió. Bueno, Julián, vamos al expediente y ya conversamos sobre esto. A ver, ¿qué es lo que hizo el gobernador esta ida y vuelta? A ver. Las vueltas de Schiaretti sobre tarifas. Que sí, que no, que sí. El gobernador Juan Schiaretti le da vueltas al asunto de las tarifas que desde hace varios días copa la agenda política. Primero, dijo que al Congreso de la Nación no le corresponde legislar sobre tarifas. No corresponde que sancionemos ninguna ley en relación al tema de las tarifas en el Congreso de la Nación. Pero casi en simultáneo, su diputado nacional, Martín Yarlora, firmaba un dictamen para que se tratara el proyecto opositor para frenar el tarifazo en la Cámara Baja. Cuando parecía que esa incongruencia se había superado, el gobernador accedió al pedido de sus parlamentarios nacionales y le dio vía libre para votar en la sesión especial. Después, el nuevo youtuber le pidió a la nación rebajar el IVA al consumo domiciliario de gas. Y creo que la medida adecuada es rebajar el IVA al consumo domiciliario de gas natural, por lo menos hasta fin de año. Esta situación derivó en una lluvia de críticas opositoras, donde el radical Ramón Mestre lo acusó de mirar la paja en el ojo ajeno y lo desafió a bajar el costo de la energía de EPEC. Schiaretti insiste en que el peronismo no debe cogobernar y pese al romance político e institucional que mantiene con Macri, esta vez no está dispuesto a pagar el costo de su decisión tomada en Balcarce 50, Casa Rosada. Bueno, ahí estaba. Costo político que, por cierto, el gobernador y sobre todo Martín Yarlora sí pagaron el año pasado cuando decidieron acompañar la reforma previsional en la Cámara Baja y la verdad que generó eso mucho ruido en el peronismo y muchas críticas que recayeron, insisto, sobre todo en Martín Yarlora, que al parecer ahora dijo yo voy con esta y acompaño. Sobre todo porque desde el panel Schiaretti considera que lo que se aprobó esta semana en la Cámara Baja es inviable, que si llega a aprobarse en el Senado, el presidente hará uso de su facultad para vetarla, con lo cual no es un proyecto que vaya a poner en riesgo la cuestión fiscal del país. Pero bueno, ahora vamos a otro tema, no estoy sola, como ustedes ya saben, vamos formalmente con Adrián Soria, ¿cómo te va? Bien, muy bien. En esta columna digital que me gustó, archivo digital, ¿cómo es el asunto? Bueno, stalkeamos un poco a los diputados nacionales que el año pasado, por ejemplo, tuvieron que votar la reforma previsional y ahora votaron la propuesta tarifaria del bloque más kirchnerista y peronista. Vamos a ver la primera placa. A ver. En el 2013 vemos acá a Baldassi un posteo en Facebook que él mismo tituló Con la mano en la masa, que reclamaba acá que el costo del pan era muy alto, que impulsado por las tarifas, el tema de luz y de gas, y el costo del trigo está muy alto. Y vemos que en realidad luego, hoy ya en día, la política tarifaria del gobierno es apoyada por Baldassi con lo que significan los grandes aumentos que hay tanto en la luz como en el gas. Bien. Vamos a la próxima placa. A ver. Vamos a tener el joven Casinerio, que bueno, vemos acá en un festejo de los centros jubilados, que tenían 2.500 centros jubilados. Y bueno, él fue a apoyar la fiesta, estuvo en la fiesta de los jubilados, incluso entregó premios. Sin embargo, después, ¿qué pasó? Apoyó la reforma previsional, lo cual le valieron muchas críticas e incluso estuvo sin herramientas de comunicación digital un tiempo. Dio de baja. Dio de baja, sí. Dicen en su entorno que no se aguantó esto del desmanejo que es sobre las redes sociales y dio de baja Twitter, Facebook. Incluso hoy en día le siguen cobrando ese voto, ya que cuando publique lo que publique sigue teniendo críticas. Bueno, vemos ahora al diputado Diego Mestre. Sí. No entiendo por qué se rehúsan a debatir. Esto publicó en marzo de 2014 cuando el kirchnerismo, en ese momento el oficialismo, no dio quórum por el mínimo no imponible de ganancias. Y se quejaba Diego Mestre. Ahora vemos, 2018, la próxima placa, ¿qué pasó? Cuando la fallida primera sesión para tratar el tema de las tarifas, quien no dio quórum fue
el propio oficialismo, el nuevo, el de Cambiemos, Que no incluso él no asistió. Entonces, lo mismo que se quejaba antes a través de las redes sociales, hoy en día lo comete. Bueno, esas fueron las tres plaquitas que teníamos para ahora. Antes de irnos al programa, vamos a ver también sobre el tema de la reforma previsional, qué decían antes los diputados y qué dicen ahora. Bueno, estás bastante malo, Adrián, no hay que decir, porque, escúchame, nadie resiste un archivo. Bueno, Pobre. y menos un archivo digital que Sí, hoy se no. guarda todo, así Julián que sí, está Cañas, complicado. tengamos cuidado con lo que decimos, porque si no te queda todo grabado, Cañas. Bueno, Adi, gracias. Seguimos con la Seguimos. segunda parte después. Nosotros vamos muy breve a un corte. Quédense allí porque ya seguimos con más Día 7. Segundo bloque, ahora sí, de Día 7, para jugar a la rayuela política. Y ya, Julián Cañas, tenemos el invitado Así es, Miguel Siciliano, secretario de Asuntos Institucionales del Gobierno de Córdoba. ¿Está Bueno, bien? la primera pregunta entonces como funcionario del Ministerio de Gobierno es cantada, es el conflicto que en este momento hay entre los intendentes opositores y el gobierno provincial por los fondos coparticipables. ¿Habrá alguna solución? ¿Qué camino se puede seguir cuando el tema ya está a nivel judicial? Bueno, antes que nada, el camino que vos tenés que seguir si querés llegar al 7 es pisar el 1 porque ya arrancamos. Exacto. Allá voy. Si no, no arrancamos más. Ahora sí, Bueno, Miguel. creo que la provincia hizo lo que tenía que hacer porque cuando dos partes no se ponen de acuerdo respecto a una posición, ir a la justicia creo que es sano, porque cuando vos acudís a la justicia y la justicia se despide sobre un tema en el que no hubo acuerdo, creo que es sano. Ahora, a mí me llama la atención lo de los intendentes de Cambiemos, porque en la demanda que presenta Cambiemos desconoce el pacto fiscal. La gente por ahí no tiene claro bien qué es el pacto fiscal, pero el pacto fiscal es lo que el presidente Macri firmó con todos los gobernadores de la Argentina, y sobre ese pacto fiscal las provincias tienen que hacer ciertas cosas. En la demanda que el intendente Mestre y los intendentes de Cambiemos de la provincia hacen en la justicia, desconocen el pacto fiscal que firmó su presidente con el gobernador de Córdoba y con los gobernadores. Entonces, es como que es medio raro, ¿no? Que intendentes de Cambiemos desconozcan lo que su presidente planteó. Digo, yo siento que acá hay una cuestión más política, sobre todo del intendente Mestre, de posicionarse en la pelea política con Schiaretti, de tratar de quedarse con la oposición y de ser la persona que represente a la oposición al gobierno de la provincia, que en realidad ganas de acordar. Le voy a dar un dato. La mesa que discute estas posiciones es la mesa provincia-municipios. Sí. La provincia de Córdoba es la única provincia que tiene una mesa de estas, donde junta a todos los intendentes de todos los partidos. La mesa provincia-municipio de Córdoba lleva hechas ya 20 reuniones. ¿Sabe a cuántas fue Mestre? ¿A cuántas? A 3. Alguien que tiene ganas de discutir, que tiene ganas de solucionar temas, que tiene ganas de aportar, que tiene de verdad ganas de llegar a los consensos. De 20 reuniones fue a 3. Bueno, él dice, Julián, que en esa mesa ya la discusión, particularmente por los fondos, Ese quedó es el argumento zanjada. que tiene. Le bajaron la persiana y el gobierno dijo de esto que se encargue la justicia. Yo ¿no? creo que Mestre está haciendo más a la araca para tratar de ser el candidato a gobernador de Cambiemos que otra cosa. Bueno, avancemos porque si no estamos como los intendentes y el gobierno, no avanzamos. No Dale. avanzó más. Dos opciones. A ver. Mira, ella ha jugado el año pasado esto, A así ver. que viene con cierta ventaja Julián Cañas. El 2 tiene que ver con tu perfil de candidato 3.0 o tu perfil político, no de candidato, ya vamos a hablar de eso. Y el 3 es una pregunta de actualidad que la hago. No, pregunta de actualidad. Me Vamos, gusta al pregunta de tres. actualidad. Bueno, la pregunta de actualidad. Me remonto un poquito hace unos meses atrás. Vos venís trabajando fuertemente, sos uno de los primeros que dijo que quiere ser candidato para competir en las municipales por la ciudad de Córdoba. Y a fines del año pasado saltaste, podemos decir, formalmente a el área del espacio político de Unión por Córdoba, donde hoy sos funcionario. ¿Te sirve a vos políticamente eso? ¿Por qué decidiste irte con el peronismo al que criticaste peronismo, que criticaste durante mucho tiempo y no seguir caminando solo, por decirlo de alguna manera? Yo lo que critiqué de Unión por Córdoba Sí. es que sentí que muchas veces no tuvo la voluntad política de ganar esta ciudad. Sentí que podríamos haber ganado esta ciudad y Unión por Córdoba no tuvo la voluntad de ganarla. Hoy siento que el camino de la unidad de Unión por Córdoba y de otros partidos que tengan ganas de que esta ciudad cambie se puede llegar a dar. Y eso me entusiasmó. Y hoy lo veo al gobernador Schiaretti
muy concentrado en la gestión provincial, Sí. pero también con muchas ganas de que la ciudad de Córdoba crezca. Por eso el gobierno de la provincia en la ciudad hace las cloacas, hace el gas, cierra el anillo de circunvalación. Digo, por eso la provincia está poniendo la plata que nunca ningún intendente ni ningún gobierno puso en la ciudad. Y esto me entusiasma porque siento que muchas personas, no solamente del peronismo, hay muchos radicales, hay muchas personas que no vienen de ningún partido, que creo que estamos empezando a encontrarnos en sintonía para que esta ciudad cambie, progrese, se modifique. Y a mí el proyecto de Córdoba me enamora, me entusiasma. Aún y- cuando vos puedas no ser el candidato de Unión por Córdoba, lo tenemos a Daniel Pacerini, que también No, es bueno, otro de los anotados. El Dani es un amigo, un tipo al que respeto profundamente. Y yo creo mucho en las ideas y en los proyectos. Yo quiero ser intendente de Córdoba y estoy trabajando para ser intendente de Córdoba. Ahora, priorizo por sobre mis posiciones personales las ideas. Entonces, si en definitiva nos une a todos una idea común, que haga que Córdoba esté mejor, y esa idea requiere que yo no sea el candidato porque hay un candidato mejor, y bueno, así será. Yo voy a trabajar hasta el final para encabezar un proyecto que encierre una idea. Y bueno, y si el candidato tiene que ser otro porque es mejor candidato que yo, bueno, pero así será. O sea que Ahora, podrías acompañarlo a Pacerini, por ejemplo. o el Dani Pacerini- podría acompañarme a mí, sí, claro. Sí, claro. Se lo vamos a preguntar. Bueno, al 4 y acá no te podés Allá voy. escapar. En este caso, Julián, la pregunta no la hacemos, No la hacemos nosotros. Pero como él ya vino a la radio, decidimos que abordar durante la semana una pregunta en las redes sociales para que la gente te pueda hacer. Bien. Y ya la estamos viendo. A ver, cuál es la pregunta que la gente te hizo. Mira, Guillermo Carrión Páez Miguel dice, ¿quién te gustaría que te acompañe en la fórmula para el 2019? Ay, qué bueno, buena pregunta. Guillermo, qué buena pregunta, ¿no? La verdad es que yo siento que tenemos que ampliar la fuerza del peronismo. A mí me encantaría que lográramos armar una lista de concejales, una fórmula donde no solamente haya personas vinculadas al peronismo, y es más, creo que el secreto va a estar en convocar a personas que no estén simplemente vinculadas a la política. Yo quisiera que el proyecto municipal esté formado por personas que tienen una visión de la ciudad, por personas que entienden que no podemos defender lo partidario ultranza, sino que tenemos que generar un proyecto. Yo quiero en nuestro equipo gente que piense Córdoba desde donde venga, desde el radicalismo, desde el peronismo, del sector empresario, del sector sindical. Entonces, ¿quién me acompañe? No solamente en la fórmula, sino en la lista, gente que quiera que Córdoba salga Pero adelante, te que esté animás a dispuesta a tirar laburar. hoy un nombre. A mí me gustaría que me acompañe tal. No, porque ese ha sido el error de la política en los últimos años. Discutimos nombres. Nombres y nombres y nombres y nombres. Hay que discutir ideas, hay que discutir proyectos, hay que discutir Córdoba. Pero en algún momento, Julián, se tienen que sentar a discutir nombres. Falta un año y medio. Entonces el problema es que la política discute primero los nombres y después las ideas. Bueno, yo me resisto a discutir eso. Yo quiero discutir ideas, proyectos. ¿Qué vamos a hacer con Córdoba? ¿Qué vamos a hacer con el salud, con el transporte, con la educación? ¿Cómo vamos a transformar Córdoba en una ciudad turística? Y después a esa idea le pongamos nombres. Ahora, si empezamos discutiendo nombres y después ideas, estamos al horno. Van mal. Bueno. La última pregunta, y me toca a mí. Tenemos dos. Ah, Mirá, dos. ya, claro, 5 o 6, Julián Cañas. Julián Pero Cañas muy quiere bien. ya que... Me queda una... Estaba apurado. Bueno, acá tenemos dos opciones. El 6 tiene que ver con la pregunta, le decimos Bower, de esta no te escapas, la pregunta cordobesa. Y el 5 tiene que ver con una pregunta relacionada a tu pasado, archivo. Usted elige, caballero. de esta no esté capaz Sí. o pasado. De esta no esté capaz. Vamos, al seis, a al ver, seis. Me la banco. Bueno, al 6. Al 6. Bueno, recién decía curiosamente que la idea es armar un peronismo, un espacio mucho más amplio. ¿Eso contempla la posibilidad de volver con Olga en caso de que, por ejemplo, Julián, imaginando, total, como falta mucho, uno puede sacar ciertas conjeturas, que Olga sea la candidata al peronismo? A mí me encantaría que Olga nos acompañe. Digo, No yo acompañarla. dudar de la capacidad de Olga, dudar de su voluntad de trabajo, dudar de lo que conoce esta ciudad, sería una estupidez. Creo que es una persona que conoce mucho esta ciudad, que quiere mucho a esta ciudad, y creo que es una de las personas que más le podría aportar un proyecto. Siento que hay tiempos políticos para todos, y yo siento que el tiempo político de Olga Intendente no es este. Ahora, dudar de las condiciones de Olga para esta ciudad, de lo que podría aportarle un proyecto, a mí me encantaría, para mí sería un lujo que Olga nos acompañe en el proyecto.
Y de esta no te escapas, era el título de la... Sí. Bueno, yo me animo a decir Sí. que Olga nos va a acompañar. Bueno, ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, hoy que estamos con archivos digitales en la columna de Adrián, vamos a guardar este Vamos a momento y guardar. vemos. Bueno, yo me animo a creer en que y a pronosticar que Olga nos va a acompañar. ¿Sí? Sí. Bueno. bueno, Ahora vamos sí, a la Cañas, última. todo suyo. Julián Cañas, ahora La sí el última 7. pregunta. Bueno, en el peronismo, en los últimos 20 años, en la elección del candidato a intendente del peronismo, fue muy influyente en su momento el gobernador de la Sota y también ahora el gobernador Schiaretti. ¿Vos crees que en la elección del próximo candidato del peronismo saldrá por una interna o saldrá de la decisión del gobernador? Yo creo que, ojalá, yo te digo lo que deseo y luego lo que creo. Yo deseo que el candidato de la unidad del peronismo y de otros sectores que no solamente son el peronismo, a los que yo apunto, creo que tiene que salir del consenso de los dirigentes de Capital. Obviamente, sin descuidar que el gobernador de Córdoba tiene una gran importancia en las decisiones. Ahora, yo apelo a que la Capital pueda resolver esta discusión. Si es por una metodología que hay que ir internas, bueno, ojalá porque la interna siempre es sana. Y si no, ojalá que podamos hacer un paso previo y discutir entre nosotros, ver, vuelvo a repetirte, yo soy de los que quieren que discutamos primero la ciudad. Yo quiero saber qué piensa él del transporte, de la educación, del turismo. Son tantos los anotados por el peronismo que uno supone que debe ser muy difícil ponerse de acuerdo, empezando por el proyecto de, No de son ciudad. tantos. Son más los que anotan los periodistas que los que están anotados en serio. Ah, sí, vos a Es quién, mi sensación. a ver, ¿a quién ubicarías No, vos? en eso no me prendo. Porque la pregunta de esta no te escapas era Era esa. Entonces me escapé. Pero escúchame, sos un hombre que no esquiva la... Ya, ¿A quién? mira, Pero, vuelvo a la pregunta. Ya me escapé. De esta no me Está escapé. bien. ¿Se le dejamos pasar, Cañas? Muy ingenioso. Sí, bueno, Miguel Siciliano, muchísimas gracias, No, por gracias, haber pasado. muchísimas Llegó al cielo, claramente. cielo. Gracias por invitarme. Muy Muchas bueno gracias. con vos. Suerte, capaz que la próxima vez ya lo invitamos como candidato formal lanzado. Ya veremos. Gracias Miguel. Bueno, Chao, nosotros María. vamos muy breve a un cortecito y ya volvemos con más Día 7 con los dos legisladores y el debate. Bueno, ahí estaba. Conocimos un poquito más a los dos legisladores Así que ya es. nos están acompañando, Julián Cañas. Así es, más allá de los datos personales, hay que decir, para quienes vamos e ido a la legislatura, que se trata de dos espadas filosas, una por el oficialismo y otra por la oposición, que han tenido varios cruces muy calientes en las sesiones de la Sí. legislatura, pero que tienen una buena relación en los pasillos. Es más, lo he visto en alguna oportunidad tomar café fuera de la legislatura. Ah, pero muy bien. Bueno, ahí lo están, mira, están haciendo un primer plano, están bastante serios, pero yo les voy a dar la bienvenida formal por este lado, Juan Pablo Quinteros. ¿Cómo Tal. te va, Juan Pablo? Buenas noches. Muchas gracias por la Bienvenido invitación. del Frente Cívico. Y decíamos fuera de cámara un datito. ¿Anotado la precandidatura también de la Intendencia? Sí, la verdad que nos interesa mucho la cuestión de la ciudad y Sí. estamos anotados en una grilla en la que va, en el espacio del bloque Cambiemos, va a haber muchos candidatos, pero bueno, aquel que más posibilidades tenga será el que en definitiva encabece la lista. Bueno, y del otro lado del ring, ya precalentando también, Daniel Paserini, Unión por Córdoba. Buenas noches, ¿cómo te va, Daniel? Buenas noches, Janina, Julián. Muy Muchas gracias. lanzado, diría yo, porque aparece en todos lados como precandidato del peronismo. Trabajando para ser intendente de Córdoba. Trabajando para ser intendente. Muy bien. Bueno, pero como ustedes saben, no los hemos invitado en esta oportunidad, aunque sé que tienen muchas ganas de decir muchas cosas de la ciudad por la cuestión capitalina netamente, Exactamente. sino, Julián, por todo lo que está aconteciendo a nivel político. Y yo me gustaría iniciar este debate haciéndole una pregunta quizás obvia, a lo mejor no, a cada uno, por el sí o por el no, y cuál es la justificación. Si a ustedes les hubiese tocado estar ayer en el recinto de la Cámara Baja, ¿cuál hubiese sido la decisión? ¿Acompañar o no el proyecto opositor, el proyecto antitarifas, como se dice? Empezamos con Daniel. Yo hubiera acompañado el dictamen que se aprobó por mayoría ayer, Ujú. porque entiendo que la situación del pueblo argentino, de los ciudadanos que no pueden pagar las tarifas, no admite más dilaciones. Creo que fue un dictamen racional y creo que por primera vez la gente está empezando a ver que los diputados entienden lo que le pasa a la gente y ojalá que esto también pase en el Senado. Juan Pablo. No, obviamente creo que es un momento muy delicado y me parece que el tema tarifario hay que tomarlo con suma seriedad. Retrotraer las tarifas a diciembre del 2017 sería
realmente una situación muy gravosa para el país, independientemente de que me pongo en el lugar de los usuarios y sé que le están pasando muy mal, pero quiero decirle que también me parece una actitud absolutamente hipócrita de los legisladores de Córdoba y Unión por Córdoba, porque en esta provincia hemos solicitado en algunas oportunidades con temas puntuales, que no era la coyuntura nacional, era solamente la coyuntura provincial y nunca lo hicieron. Por eso ahora nos llama la atención que adhieran y voten con las dos manos retrotraer tarifas cuando en Córdoba no lo quisieron hacer nunca. Me la Ay, dejaron la música. picando. Ay, Me la por dejaron favor, la picando música. porque justamente aquí en Córdoba se ha debatido, y sobre todo en la legislatura, la situación de la empresa provincial de energía EPEC. Pacerini, como dirigente del oficialismo, has defendido la administración de EPEC, teniendo en cuenta que el peronismo hace 19 años que administra esta empresa como la provincia. Claramente defiendo una empresa provincial, defiendo que siga estando en la órbita provincial ante los rumores cada vez que hay una crisis de que se va a privatizar la empresa, y defiendo la decisión del gobernador, que obviamente ha tomado una decisión para quitarle el lastre que tienen las tarifas de servicio, a las tasas municipales, en los lugares donde el servicio es administrado por cooperativas, que se le carguen otros servicios para que la gente pague por la energía que consume. Hay una decisión que tomó el gobierno de Macri apenas asumió en diciembre del 2015, que fue la emergencia energética, impuso un ajuste tarifario con un incremento en la tarifa que superó el 1500%. Eso claramente desajusta cualquier otra órbita subnacional que tenga que concesionar el servicio. Y también lo que critico mucho, que las empresas concesionarias del servicio, en Buenos Aires Edesur, Edenor, Transener, tienen en sus directorios a gente que está vinculada al poder del gobierno de Cambiemos, y eso me parece que también debería ser discutido a la hora de tomar decisiones. Bueno, Juan Pablo ha sido Julián, de los más críticos respecto al tema de la tarifa de EPEC, ¿no? Sí, básicamente porque yo entiendo lo que explica Daniel del tema del reacomodamiento de la tarifa de la energía mayorista, que había estado 12 años absolutamente planchada y había que proceder a lo que el oficialismo llama el oficialismo nacional, del cual formamos parte, llama el sinceramiento tarifario, pero eso influye en un 30% en la tarifa final del usuario de Córdoba. El otro 70% es cargo propio de EPEC, es lo que yo denomino el costo de EPEC. EPEC aumentó el 980% su tarifa del 2010 hasta la fecha, y no hubo ningún sinceramiento. Fue una escalada de valor agregado de distribución durante todos estos años de manera sistemática y abusiva. EPEC cobra un cargo fijo en la boleta del 14,45% del total de la factura para obras, cuando la empresa debería administrar sus ganancias de manera tal o sus ingresos de manera tal para poder hacer obra. EPEC está pésimamente administrada, pésimamente administrada. Hace 2 semanas debatimos este tema en la legislatura y demostramos cómo el problema, lejos de ser el convenio colectivo de los trabajadores, lejos de ser el convenio colectivo de trabajo que se tendrá que discutir, porque del año 70, del 75 en realidad, porque tiene 43 años, porque habrá que discutirlo en el ámbito que sea. El problema de EPEC es quienes la manejan. Lo que la manejan mal, despilfarran el dinero. Pudimos demostrar con papeles, acreditamos con números, con pruebas, que EPEC es un barco a la deriva que está administrado por gente que la verdad que no sabemos qué está haciendo. El presidente de EPEC dijo que los gerentes no reciben más remuneración que la del sueldo. Mentira, es absolutamente mentira. Se lo demostramos y lo mostramos cada uno de los recibos de sueldo. El expresidente de EPEC, González, que se fue hace un par de meses, cobró más de 200.000 pesos de vaya antes de irse. Los miembros del directorio actual, eso fue una expresión personal de Jovin, que la hizo en un periódico de Córdoba diciendo que él no iba a cobrar. Pero el gerente general de EPEC, que se llama Claudio Puertolas, que es el que sale a hablar habitualmente cuando hay un inconveniente con la energía, cobró 633.000 pesos de VAE a principios de abril. ¿De qué me está hablando el presidente de EPEC? El argumento es que él es empleado de carrera, digamos. Claro, pero ¿sabe qué pasa? Que el convenio colectivo de trabajo, el 165/75, que es el que se acoge para el beneficio de la VAE, deja expresamente excluidos en el artículo 2 a los directores, los gerentes y los subgerentes, y ese persona es gerente general, con lo cual cuando llega a los cargos jerárquicos no puede seguir gozando del mismo beneficio que tiene como empleado. Eso es más que obvio. Bueno, Juan Pablo, muy breve, ustedes han dicho ya que el ciclo de Unión por Córdoba está terminado y que confían en que Cambiemos va a ser gobierno. ¿Qué van a hacer o cuál sería la idea sobre la EPEC si efectivamente desembarcan en la provincia?
Yo creo, y lo digo y lo dije también en el debate, yo creo en una empresa 100% estatal. A mí el cordobés tiene un sentimiento para con EPEC de mucho arraigo y viceversa. EPEC nos ha dado quizá el dirigente gremial más emblemático que tiene la provincia de Córdoba y uno de los más emblemáticos del país, como es Agustín Tosco, con lo cual es una empresa que verdaderamente, es más, cuando el del azotismo, porque esta parte no se quieren acordar nunca de la historia, en el 99 llegó al gobierno y la quiso privatizar, porque la ley 8837, que es precisamente una parte de esas leyes, que fue la famosa ley Bodega, la debatimos ayer, que era la del Foro Anticorrupción, la ley 8837, que era la incorporación del capital privado al sector público, preveía la privatización de EPEC. El del azotismo no pudo privatizar a EPEC solamente porque sus empleados, la fuerza de su gremio, en la calle se lo impidió, pero esa empresa estaba vendida casi por De la Sota. Digo, nosotros vamos a tener una empresa estatal pero eficiente. Bueno, un de la sotista como Paladar Daniel negro, como se Pacerini dice. puede defender. Una coincidencia, creo que usted también sostiene que debe quedar en manos del Estado provincial. Claramente, el tema es que hay que contar todos los contextos en los cuales se discutieron decisiones. En el año en el cual se discutió eso fue en el año 2001. El país se caía a pedazos y quienes tenían la responsabilidad de gobernar, De la Sota asume la provincia después de 16 años de gobierno radical, desaparecieron bancos, se trasladaron un montón de pasivos a las cuentas públicas de la provincia, de los cuales obviamente quien asumió se hizo cargo de la responsabilidad y debió reestructurar muchas cuestiones. En ese momento la primera decisión fue esa. Por suerte, la resistencia de los trabajadores hizo reflexionar y rectificar el rumbo, como también hay que decirlo. Cuando uno gobierna no tiene que tener miedo o sentir vergüenza porque cambió una decisión que había tomado originalmente. Cuando uno escucha a la gente y escucha una mejor propuesta, no tiene que dudar en hacerlo. De la Sota lo ha demostrado, Schiaretti lo hace también. Creo que hay algunos que creen que lo que dijimos hace 20 años hay que replicarlo hoy tal cual. Y hace 20 años hasta el país era distinto. Yo recién escuchaba, justamente cuando hablaba de la barra de uno de los artículos del convenio, año 75. Cambiaron 10 veces la moneda de la Argentina. Pasamos por periodos democráticos, golpe y democracia. Creo que hay que revisar muchas cuestiones. Yo siempre digo que la política, más allá de los principios ideológicos y dogmáticos que uno abraza y que debe defender con coherencia, también tiene que ver con muchos contextos y uno no puede aferrarse a la historia de una Argentina que ya no existe más. Daniel, te traslado al escenario político, los traslado porque ustedes representan, como bien dijo Julián, a dos fuerzas que están, que son prioritarias aquí, que son mayoritarias aquí en la provincia de Córdoba. Desde Cambiemos insisten con esto de que el peronismo ya se acabó, que en el 2019 se bajan y tienen varios candidatos, entre ellos Luis Juez, que quiere ser candidato a gobernador, y Mestre. ¿Hay alguna especie de revisión que deba hacer el peronismo como para volver a enamorar al voto cordobés en el 2019? Por supuesto, permanentemente. Lo hacemos cada 4 años. De hecho, creo que esa posibilidad de rediscutir cuestiones, de orientar estrategias, ha hecho que los cordobeses nos sigan acompañando. Y en esto hay que tener, yo no diría ni siquiera humildad, hay que tener sinceridad de plantarse ante la gente y que la gente, después de lo que hemos hecho, nos exija cada vez más. Y que la gente sea cada vez menos tolerantes con errores o desaciertos que se cometen en una gestión. Yo creo que hay que perder el miedo a no querer hablar de lo que pasa. Y me parece también que es una estrategia saludable de parte de una oposición que de por sí está fragmentada porque son expresiones políticas diferentes que han sido antagónicas hasta hace 2 años, que hoy estén buscando para unirse un argumento fuerte que decir, bueno, nos juntemos para ganarle a aquellos. Puede decir que lo une el espanto. No, en realidad creo que esa es la mayor fortaleza que nosotros tenemos. A pesar de todo lo que digan, a la hora de gobernar, gobernamos con decisión, respaldamos y sostenemos las decisiones políticas en la legislatura y en ese sentido claramente hay un recambio generacional, hay dirigentes que aparecen y no solo una cuestión de edad, hay intendentes, legisladores, dirigentes que se suman desde las fuerzas gremiales a la política y que hoy hacen que Unión por Córdoba tenga un buen plantel de dirigentes para afrontar el próximo periodo. Bueno, Quintero, están diciendo más o menos, Pacerini, que cambiemos una bolsa de gato. No, pero fíjese que recién decía Daniel que tratan de enamorar al electorado cada 4 años.
Y eso es lo que se ha convertido en Unión por Córdoba, en un enamorado, en tratar de enamorar a la gente cada 4 años. Nosotros intentamos absolutamente lo contrario, enamorar al ciudadano todos los días con propuestas y estar cerca de ellos. Unión por Córdoba tiene tanto relajamiento en esto del poder que cada 4 años pasa por caja a buscar los votos que cree que todavía sí va a seguir teniendo y se olvida de la diaria. Ayer estuvimos discutiendo esto que decía recién de la ley esta que decía que el país ha cambiado. Si el país cambió, ¿por qué no cambiamos leyes que tienen 20 años? Ayer intentamos cambiar una parte de una ley que ya tiene casi 20 años y no quisieron. La ley de la privatización de EPEC está vigente. La ley de incorporación del capital privado del sector público todavía está vigente. Ese famoso marco regulatorio que anuncian todos los días en una gran propaganda del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, que vamos con el marco regulatorio de la energía para que eso está desde el año 2001, esa ley. Esa ley está desde el 2001 vigente y está todo el marco regulatorio y no lo aplicaron nunca. Entonces, es muy difícil después de 20 años que un gobierno rectifique algunos rumbos que verdaderamente han errado y no lo quieren reconocer. El problema que tenemos con las tarifas en Córdoba es que erraron los rumbos, porque le dieron, por ejemplo, la concesión del agua a un grupo como Benito Rogio con Aguas Cordobesa, que cobra una tarifa que si no es escandalosa hoy, es porque la tarifa de EPEC la está tapando. Pero espere que se tranquilice lo de tarifa de EPEC, que creo que se va a terminar tranquilizando, y nos vamos a poner a estudiar lo de la tarifa del agua, y van a ver que es tan escandaloso una como la otra. Le tomo una frase que dijo Quinteros el miércoles pasado en Diputados. La oposición logró superar el oficialismo de voto. Aquí en Córdoba, ¿por qué no se da ese escenario que la oposición pueda imponer algún proyecto? Porque ellos tienen una habilidad. Ellos enamoran, según dice, electores, pero después también enamoran legisladores que llegan enamoran legisladores, también les hemos descubierto esa virtud. Son enamoradores de legisladores. Usted dice porque se han pasado muchos legisladores. Algunos los enamoran y los pasan. Entonces es difícil que de esa manera, bueno, tendrán con qué. Hay un viejo filósofo porteño que dice billetera mata galán. Vaya a saber. Bueno, no sé, qué sé yo, tiro. ¿Los acusan de comprar legisladores? Mire, creo que en la historia reciente, no nos vayamos los 19 años, si uno agarra un archivo, que ustedes tienen muchos, pueden escuchar que el ex embajador y poco diplomático Luis Juez lo trataba de choro al actual socio que tiene, que es el intendente Mestre. Y hoy están muy enamorados. Me parece que eso no es amor, me parece que justamente es lo que no hay que hacer. A veces siempre hay un dicho que usamos en la jerga, que a veces hay que usar menos el pico y más la pala. En política hay que usar menos el pico y más la cabeza, y sobre todo cuando uno tiene una responsabilidad. Así sea gobierno u oposición, debe trabajar las 24 horas, los 365 días del año con responsabilidad, porque a veces esas cosas que se dicen descalifican o desarticulan todos los argumentos que uno quiere decir los otros. Pueden hablar de enamoramiento, de lo que quieran, pero lo que dijo Juez de Mestre, es más, lo denunció penalmente, fueron rivales en las elecciones y ha dicho agravio, pero gravísimo, y hoy son socios. Realmente yo imagino que ahí no debe funcionar el enamoramiento, ahí debe haber una chequera más fuerte que la que dicen ellos para que los junten. No, veamos una realidad más cercana, veamos la relación entre Schiaretti y el presidente Macri. A veces se ladran de manera, o mejor dicho, Schiaretti... Ese es un tema que lo involucra a ambos. Bueno, pero a veces yo lo escucho al gobernador con una posición absolutamente crítica del gobierno nacional, ni hablar al líder de Daniel, que es de la Sota, y de repente los veo a los abrazos y apoyando cosas. Pero suele realmente preocupar este tema, digo, a los dos espacios, porque este fantasma de que si efectivamente en el 19 puede haber una fórmula, por ejemplo, imaginen algunos Macri, Schiaretti genera cierto... No, yo no le veo ninguna posibilidad, yo creo que eso no tiene absoluto, pero ninguna. Yo creo que eso es una locura. También le voy a hacer la pregunta a Pacerini al revés, pero usted integra Cambiemos y tiene como referente nacional al presidente de la Nación. Sin embargo, el presidente de la Nación lo tiene al gobernador de Córdoba casi aquí en la misma provincia como el dirigente más cercano. No, en realidad yo creo ¿Es una incomodidad para usted? Yo creo que el gobernador de Córdoba, cualquiera sea el signo político que tenga, en la política argentina siempre es trascendente, siempre es importante la opinión de un gobernador como el de la provincia de Córdoba. Y me parece que en eso el gobernador ha tenido el tino de garantizar algunas cuestiones de gobernabilidad que nos parece que, viniendo de la etapa de los 12 años de kirchnerismo que veníamos, me parece muy saludable. Y eso realmente lo celebramos, que tener un gobierno federal que le reconoce a Córdoba algunas cosas que durante muchos años del kirchnerismo
porque tampoco nos comamos que el Unión por Córdoba era enemigo del kirchnerismo. Fueron enemigos del kirchnerismo cuando De la Sota se decidió ser candidato a presidente. Antes hacían todos los negocios habido por haber juntos. Le entregaron la lista en el 2011, De la Sota apoyó a Cristina. No se olviden de esas cuestiones. Después, por supuesto, cuando De la Sota fue por el poder, es peronismo eso. Sí. Cuando vos le vas a tocar la torta del poder, ahí ya directamente son dos Rockefeller que se desconocen. La misma pregunta para Pacerini. El gobernador, ustedes cuestionan mucho la gestión del macrismo, pero el gobernador parece el más aliado de la Casa Rosada. Bueno, perdón, un paréntesis. Él representa el de delassotismo, que ha sido bastante crítico, sí, sobre todo durante la campaña del año pasado, en esto de que la necesidad de tomar mayor distancia, ¿no? Hablen pasado, hablen presente. Somos bastante críticos. Somos muy críticos y cada vez más críticos porque evidentemente, lamentablemente no nos equivocamos cuando dijimos que este plan económico de Macri y del mejor equipo de los últimos 50 años, no sé de qué categoría habrá sido o qué deporte, porque en política no es el mejor equipo claramente. Y obviamente los resultados están a la vista. Y el gobernador Schiaretti no es aliado del presidente, es el gobernador de Córdoba. Bien lo dijo recién el legislador Quinteros. Córdoba es una provincia importante y es el gobernador más importante de la oposición por el tamaño de la provincia que gobierna. Pero ha apoyado muchas medidas como la reforma previsional. A ver, más que apoyar, hemos acompañado decisiones que favorecen a Córdoba. La reforma previsional que fue dentro del consenso fiscal fue un costo muy doloroso que lamentablemente, como la historia de la Argentina lo marca, siempre lo terminan pagando los jubilados, pero en el marco del consenso fiscal significó para las provincias garantizar reglas de juego que hoy esta aparición nefasta del Fondo Monetario seguramente va a poner en discusión. Y quiero decir algo, cuando los intereses de Córdoba no están en juego y están en juego los intereses de todos los argentinos, como el tema de las tarifas, los diputados de Córdoba acompañaron el dictamen de la oposición que ayer se impuso, que el miércoles se impuso en la Cámara de Diputados. Bueno, ya para ir cerrando, Julián, la última que les quiero hacer, y me pongo en el lugar, si se quiere, de ciudadana, porque es cierto que los periodistas y los políticos vivimos un microclima, ¿no? Que por ahí la gente está con otro termómetro social. Y llevándolos a la legislatura, no ha habido, este año, no sé si es una percepción mía, ha habido muchas cuestiones políticas que se han tratado. La reforma electoral, el tema de la fecha, algún intento con la cuestión de EPEC, pero ¿no están como medios alejados justamente de lo que marco de las demandas que tienen los ciudadanos, como digamos a nivel legislativo, que puedan llevarlo al recinto? El problema que tiene la legislatura, seguramente ahí vamos a tener dos visiones distintas con el legislador Pacerini, es que la agenda la marca el oficialismo. Digamos, nosotros hemos presentado los proyectos de ley que presenta la oposición, no son tratados nunca. No hemos logrado que se apruebe ningún proyecto de ley, por lo menos de que yo soy legislador, que sea de la oposición. Entonces los proyectos son o del Ejecutivo, que los manda para que los refrendemos, o los proyectos que el oficialismo saca. Entonces, me parece que si esa es la percepción que usted tiene, la responsabilidad la tiene ahí a su izquierda, pregúntele al legislador Pacerini. Tenemos la responsabilidad de gobernar y cada uno de los instrumentos que son necesarios para gobernar la provincia y para que se garanticen los programas de gobierno, claramente la legislatura los tiene que refrendar. Se dan muchas discusiones. Hay grandes debates que, por ejemplo, se están dando a nivel nacional, como el tema del aborto, que es claramente una discusión que se da en el Congreso de la Nación, de la cual seguramente vamos a hacer eco, pero hay muchísimos temas que se discuten en la legislatura. Vamos a aprobar, seguramente vamos a hacer ley esta decisión de eliminar las tasas o los lastres, como yo le digo, a la factura de los servicios, porque la coyuntura indica eso. Y yo no sé si otra provincia toma esa decisión. Y también hemos acompañado y hemos discutido justamente el acompañamiento del consenso fiscal que firmaron los gobernadores, que acompañaron los legisladores de los dos bloques mayoritarios y que hoy, 4 meses después, como tardíamente pasan muchas cosas en la Argentina, los intendentes del espacio político que originó a nivel nacional el consenso fiscal y que lo refrendó como oposición en Córdoba, salen a decir que repugna la Constitución Nacional. Realmente no lo puedo explicar. No me hago cargo de las contradicciones ajenas. No sé, no tengo mucha idea de Vox. No sé si usted, ¿cómo marca el árbitro final del round? No, pero me han traído, yo le decía, me han traído a un debate con un legislador con el que tengo buena relación, al que respeto, al que le reconozco públicamente siempre, que presidente de la Comisión de Salud. El año pasado tuvimos una activa participación personalmente porque presenté un proyecto sobre el electrodependiente y debo reconocer, y lo dije en este mismo programa, con usted, Janina, lo dije. El año pasado lo dije que si no hubiese sido por la voluntad que tuvo el legislador Pacerini presidiendo esa comisión, probablemente esa ley no salía. Es una ley muy importante, por lo cual, si querían más sangre,
No, tendrían que pero- haber traído otros contrincantes. Gutiérrez, por ejemplo. No, no sé. Le levantamos la mano a los dos, Caña, así cerramos el Un bloque. empate. Bueno, muchísimas gracias por haber Gracias a venido. ustedes y obviamente también ratifico la relación de respeto. No, pero la relación de respeto Vamos a ver el año que viene. debe en ser la campaña. norma. Creo que se pueden decir cosas como se pueden decir, de marcar muchas diferencias, Sí. pero no hace falta la puteada, la chicana, el golpe bajo. Creo que me parece que debemos marcar un camino en ese sentido. Bueno, bien, el mismo Muy bien. sendero. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. los dos a ustedes les digo, quédense allí porque ya falta muy poquito para terminar con 17. Corte y ya volvemos. Último bloque, ahora sí, en 17, para esta sección que me encanta, Julián Cañas, porque no estamos solos, estamos acompañados. El teléfono. ¿A quién le toca ahora? Mira, estamos casi en compase, ¿no? Somos Es medio anaranjado. la ola naranja. Vamos. Hola. Hola, ¿cómo le va, querido amigo? ¿Cómo le va, militante? militante? Bienvenido. Muchas gracias, qué alegría volver acá. Tengo dos cortitas que son imperdibles. A ver, Vamos. espérenme un segundo que pongo el altavoz. Usted sabe que este teléfono es muy moderno, ahora sí lo escuchamos todos aquí en el piso. Perfecto. Le decía que tengo dos cortitas imperdibles. La primera, me han contado que el gobernador de Chiaretti pidió acción después del Mundial. ¿Sabe lo que hizo? Ordenó al PJ Capital Sí. que salga a jugar fuerte en la ciudad mirando el 2019 y concretamente el gobernador quiere que los concejales y funcionarios salgan a contarle las costillas al intendente Ramón Mestre y no le dejen pasar una en su gesto. Bueno, bien. Bueno, Tiene lógica, ¿eh? Tiene lógica porque hoy el intendente Ramón Mestre es uno de los principales opositores a la gestión provincial. Bien. Y me parece que es muy futbolero el gobernador. Me parece que el Bueno. mundial se lo va a dedicar al fútbol y después a la política. Sale con todo. Exacto. Muy bien. A ver, usted que tiene buena información, cuénteme otro chusme, otro off the record, como decimos. A ver. Off the record total, escúcheme, siguiendo con la onda de la candidatura a la intendencia, ¿qué le parece si le digo Pacerini y Riutón? ¿Se imaginan esa fórmula ahí? Bueno, ¿Usted quizá dice? ¿Vio? Quizá eso requiera demasiada imaginación, pero lo cierto y concreto es que desde ambos sectores Sí. reconocieron que están conversando, interactuando con ideas y diálogos sobre todo esto y sobre la ciudad, por supuesto, y pensando lógicamente en la próxima parada electoral. Mire usted qué datito interesante ese, ¿eh? ¿Ha La visto? verdad, no me los imagino los dos juntos. Pero bueno, si Bueno, usted dice imagínate. que están conversando, por algo será. Por supuesto, todo comienza con una charla. Pero muy bien, bueno. Habrá que ver si se lo imagina el gobernador también. Habrá que ver pregunta? qué es lo que, Habrá que preguntar. dice Muy buenos los datos, ¿eh? Muy buenos los datos, ¿Verdad? militantes, como todos los domingos aquí por la pantalla de Canales. Le agradecemos un montón que nos haya aportado esto y lo esperamos el domingo que viene, ¿eh? Con mucho gusto, lo estoy esperando. Un beso grande a todos. Un saludo grande, un saludo grande. Bueno, Julián Cañas, yo te dejo un segundito y me voy a ir yendo para darle paso y presentar. Ustedes saben que quedamos en ver la segunda parte de estos archivos digitales que Adrián Soria nos está trayendo para ver qué decían los diputados nacionales y cómo votaron ahora, cómo se mueven ahora. Adri, es así. Así es, Yanni. Bueno, uno de los diputados nacionales, Mario Negri, Sí. había sido muy crítico con el gobierno de Schiaretti. A ver si podemos ver la placa. Cuando hubo Ahí está, una mira. reducción en las jubilaciones provinciales del 11%. Sí. Fíjate, el 24 de diciembre de 2015 lo que decía, 2 años luego estaría votando a favor de la reforma previsional. Esto lo publicó en Facebook. Ahora vamos a ver la Bien. próxima placa, un caso similar con el tema de la reforma previsional. Acá lo vemos a Martín Yarlora, Sí. halagando de cierta forma a nuestros jubilados, diciendo experiencia y sabiduría, un tesoro que nos regalan todos los días. Y festejando acá en junio el Día de la Ancianidad junto a todos los jubilados. 6 meses luego votaría la reforma previsional. Y vamos a ver la Ay, qué última placa. difícil. Son Sí, malos, sí, es ¿eh? archivo. Vamos a ver la última placa.
Acá vamos a ver a Laura Alonso, que en ese momento era diputada nacional cuando dice esto en el 2014, que Kicillof aumentó las tarifas del gas y de la luz un 20%. Laura Alonso actualmente en la Oficina de Anticorrupción le llamaba el tarifazo K. ¿Qué pasa? Significa trasladarle al laburante una carga más, que se suma a la inflación y que es producto de la ineficiente, corrupta e incompetente gestión, porque aumentaron un 20% las tarifas. Bien. Sin embargo, hoy en día, que los aumentos son mucho mayores, está de acuerdo con la política tarifaria del gobierno. Me gustó este archivo digital, Adri. Vení y mientras te vas sumando, Julián Cañas, porque estamos llegando ya al final del programa. Muy interesante esto porque muestra cuál es el comportamiento que tienen y que han tenido, ¿no?, los diputados. Sí, el tema de lo digital es muy fuerte porque queda todo guardado e incluso ha pasado gente que ha borrado, pero queda en la memoria caché de Google, entonces ni siquiera sirve eso. Bueno. Es muy fuerte el archivo digital. Con su permiso, señor director, yo me voy a pasar acá porque ustedes saben que a mí me encanta terminar este programa abrazada con mis dos compañeros. Acá el cupo masculino está cubierto. El femenino también. El femenino también, por supuesto, pero con sobras. Antes de irnos, quiero agradecerle muchísimo a Capocho Orellana, nuestro gran imitador y participante del equipo. Flavia Leanza, que nos maquilla y gran trabajo tiene acá. Mucho trabajo conmigo. Gran trabajo y, por supuesto, todo el equipo de Ideas HD que hace posible que el programa salga a la perfección todos los domingos a las 10 de la noche. Sumamos el agradecimiento a Diego Bosch en la producción, junto con Flavia Fochesato y Estefanía Cañete en redes. Sí, señor. Bueno, ahí estamos viendo a Sofía Ocaña también, que nos ha venido a dar una mano. Bueno, esto es todo por esta semana. Les deseamos buen inicio de semana. Julián, domingo que viene con toda la información, ¿no? Por supuesto. Con toda la información. Muchísimas gracias, Adri. Muchas gracias por todo. Los esperamos el domingo que viene aquí a las 22 horas por Canal 10 con Día 7. Chau, chau. Nos vemos.